día, amada Iglesia Templo Santo, celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y le confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar, las sillas se encuentran a distancia de 2 metros, no puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio, no se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio además se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
estar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Muy apreciados hermanos, qué bueno encontrarnos nuevamente. Dios continúe bendiciendo sus vidas en todo. Hoy vamos a tratar el tema que encontramos en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 12, en los versos 9 al 14. El hombre de la mano seca. Es un milagro que Jesús hace delante de los judíos, y he titulado el tema El propósito del día de reposo, porque el Señor, con este milagro que hace sobre el hombre que tiene una mano seca, según Lucas es la mano derecha, quiere mostrarle a los judíos, a los fariseos, a los escribas, aún a los herodianos, ¿cuál es el verdadero propósito del día de reposo? Dice la palabra del Señor en Mateo 12, verso 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Observamos a primera vista cómo estos hombres, en su forma de pensar y su odio contra Jesús, al ver semejante obra, lo único que piensan es: ¿cómo vamos a destruir a este hombre? ¿Cómo destruir a Jesús? Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das, que nos permites de nuevamente encontrarnos con tu palabra. Señor, tu palabra es viva. Tú nos las dejaste para que nosotros pudiéramos vivir
esta vida aquí terrenal, ajustada, Señor, a tus leyes, a tus mandamientos. Gracias por esa palabra que nos has dejado, la que tú dijiste, la que los apóstoles también nos enseñaron. Hoy son la guía, Señor, para nosotros vivir nuestra vida en los principios y los valores del reino de Dios. Señor Jesús, muchas gracias por esta obra, este milagro que hiciste en este instante, en este momento y en ese lugar, Señor, en la sinagoga, para mostrar a los hombres cuán equivocados estaban en toda su religiosidad, con sus leyes humanas, apartados pero muy lejos de las verdades de tu palabra, de las verdades de la ley que nuestro Padre nos había dejado. Gracias, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien tome esta palabra, la reflexión de ella, su mensaje, y lo aplique a nuestras vidas en particular, a cada uno. Gracias, mi Señor, te doy. Oro por todos mis hermanos, mis hermanas, todos los que se unen, Señor, a través de estos medios para poder compartir la palabra, para poder venir a tu presencia, alabarte, adorarte y atender tu palabra. Todos los niños, jóvenes, hombres y mujeres adultos, nuestros hermanitos ancianos, oro también por nuestro pastor Alberto, por su familia, Señor, para que tu gracia siga, Señor, llenando sus vidas, por los que administran nuestra iglesia, Señor, por todo este equipo que de hermanos tiene a cargo poder transmitir todas estas enseñanzas a través de los medios. Ese trabajo tan importante que ellos hacen, Señor, y es arduo. Bendícelos. Y, Señor, sé tú con ellos cumpliendo tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias y ruego que tu Espíritu Santo me guíe a mí y también a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema entonces que tenemos es el hombre de la mano seca. Ese es el tema mayor y particularmente lo he titulado entonces como el propósito del día de reposo, que es lo que en sí Jesús quiere evidenciar a través de esta obra que hizo de milagro. En los evangelios hemos visto cómo los fariseos, los saduceos y también los herodianos, que eran grupos, sectas, vienen acechando a Jesús, vienen detrás de él siempre, pendiente, acechándolo para encontrarle alguna falta como acusarlo. El Señor Jesús predica en comparación con aquellas características de la religión judía que ya están envejecidas, están obsoletas. Ahora aquí en el capítulo 12 vemos que la tensión crece y el Señor se tiene que enfrentar ya no solo con sus interpretaciones inadecuadas de la ley, sino con la visión totalmente distorsionada, aún pervertida e inmoral que daban ellos de Dios en la forma de interpretar. ¿Cómo es posible que un milagro de esto sea ocasión de tratar de matar al Señor Jesús en vez de glorificar a Dios? Entonces esto es algo inmoral, es algo pervertido, una mente dominada por Satanás en este caso. El tema que ahora por segunda vez ya consecutiva, aquí cerquita en el capítulo 12, genera controversia es el día de reposo. Si ustedes ven los primeros versos del 1 al 8, van a encontrar eso, que también Jesús allí está declarándose como el Señor del día de reposo. Observen versículo 1 en adelante, es sobre todo el versículo 6 al 8.
podemos observarlo. Y Jesús está declarando que Él es el Señor del día de reposo. Eso dice Jesús. Entonces, para los judíos, al escuchar esto, ellos, lógico, van sin ninguna duda, van a ir en contra de Jesús, porque Jesús está reclamando como Dios, que Él es el dueño del día de reposo, Él es el Señor del día de reposo. Y recordemos, nos vamos a Génesis y encontramos que el Señor, el séptimo día, el Sabbat, el séptimo día reposó. Entonces, cuando Jesús dice que Él es Señor del día de reposo, está comparándose a Dios, y esto sería grave para los judíos. Entonces, estos resultados fueron intolerables. Ellos enseguida procuraron cómo matarlo. Ahora, en este momento, en el texto que estamos leyendo, del verso 9 en adelante, es una segunda parte de este mismo tema del reposo. La controversia tiene que ver con el propósito del día de reposo. El Señor quiere evidenciarle a ellos cuál es el verdadero propósito del día del reposo, y no como ellos lo estaban mirando, como lo habían concebido ellos. Entonces el Señor va a dejar claro que el sábado o el Sabbat fue creado para el bienestar de los seres humanos. Y por esta razón, cualquier interpretación de la ley que convierta el día de reposo en una carga para el hombre, o que impida la manifestación de la misericordia divina hacia él, hacia el hombre, está fuera del propósito original de Dios. Les voy a invitar a que miremos rápidamente primero el texto de Mateo 12, 9 al 14, nuevamente donde leímos. Observemos. Jesús vino a la sinagoga de ellos, y allí había un hombre enfermo, el hombre de la mano seca. Pero la religión de ellos no había podido hacer nada por este hombre. Allí el hombre iba a la sinagoga, pero no había podido hacer nada. Los líderes religiosos nunca se preocuparon por este estado físico de este hombre. Eso no les llamó la atención, no fue preocupación de ellos. Allí Jesús hizo el milagro en la vida de este hombre y restauró su mano. El hombre volvió a ser hábil con su mano, y según Lucas es la mano derecha. Entonces miren, si uno es diestro, lo importante que es que su mano derecha esté sana. La reacción de los fariseos fue destruir a Jesús. Pero les voy a invitar que vayamos rápidamente allí también a Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. Ahí también se narra el mismo acto, el mismo hecho, la sanidad del hombre de la mano seca. ¿Qué podemos decir aquí de este texto? Otra vez Jesús entró en la sinagoga. Aquí Marcos denota que otra vez, o sea, era una costumbre de Jesús. O sea, ya había ido antes. Indica que el hombre de la mano seca no había llegado a la vez que Jesús. El hombre ya estaba allí. El hombre ya estaba allí. Los fariseos fueron totalmente indiferentes a este problema que tenía este hombre. Pero cuando aparece alguien que resuelve el problema, acusan. En este caso, porque ellos estaban prevenidos esperando a Jesús que hiciera algo el día de reposo para ellos acusarlo. Jesús, dice Marcos, que Jesús los miró con enojo. ¿Por qué Jesús mira con enojo a estos hombres? Por la condición de su corazón, la dureza, cómo habían tergiversado la palabra, el sentido de la ley, y acomodarlo a sus leyes humanas, a su religiosidad. Los fariseos entonces también se asocian con otros grupos para destruir a Jesús, aún hasta con sus enemigos. Igual les pido que vayan rápidamente a Lucas 5 del 6 al 11. Igualmente Lucas narra el mismo hecho. Aquí podemos anotar: Jesucristo entró a la sinagoga a enseñar.
Él era maestro y era reconocido, y los demás estaban atentos a su enseñanza, y los fariseos y los saduceos, y también aún los herodianos, que eran enemigos de los otros, se unieron para estar atentos y buscar cómo acusarlo. Bien, allí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha, dice Lucas, la mano derecha. Pero igual los escribas y los fariseos buscaban algo para acusar, no interesados en este hombre, sino en cómo encontramos algo para acusar a Jesús. Para nosotros sería el llamado de que no seamos de los que venimos a la iglesia a criticar o a buscar algún error en Cristo, en su palabra, ¿cierto? Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos, dice, nos enseñaría Lucas. Él conocía lo que estos hombres estaban maquinando. Mas, sin embargo, Jesús hace el milagro en este hombre y su mano fue restaurada. Restaurar es recuperar, es recobrar, es reparar, es restablecer, es renovar, arreglar todo, volverlo a la condición normal. Eso es restaurar. Eso vino a ser Jesús. A eso vino Cristo, que todo volviera a ser normal. Por eso vino aquí a la tierra, por eso vivió santamente, por eso dio su vida, para que nosotros volvamos a ser normal como Dios nos creó desde el principio, a restaurarnos. Su muerte es exactamente el acto más alto que pueda existir, para que nosotros podamos volver a ser como Dios nos hizo. Cristo viene a que todo sea normal, a que vuelva a ser normal. Pero la actitud de los religiosos al ver ese milagro fue llenarse de furor y hablar entre sí qué podían hacer contra Jesús. Bien, mis hermanos, les dejo ahí en esos 3 textos porque son también contexto el uno del otro. Observemos las situaciones presentadas en los textos. Primero, Jesús es acechado. Estos grupos, estos hombres están acechando a Jesús. Hay un ambiente tenso en ese día de reposo. Y los fariseos, los saduceos y hasta los herodianos sabían que Jesús llegaría a la sinagoga. Era algo normal ya para él, como maestro. Allí le esperaban para encontrar o hacer caer en una falta y acusarlo. Allí había un hombre con una mano seca. Conocía a Jesús y sabía que aún en día de reposo, Él actuaría en ayudar al necesitado. Eso podemos nosotros inferir que este hombre sabía. Él podía entender eso. Allí también estaban los judíos acechándole a ver si lo sanaba. Resulta incomprensible con tanto bien que Jesús venía haciendo. Triste, qué triste. Era día de reposo y su propósito debía haber sido el de santificar al Señor. Pero aunque habían ido a la sinagoga, en su mente y en su corazón no estaba el deseo de aprender de la palabra, ni de orar, ni tampoco de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. El salmista dijo: acecha el impío al justo y procura matarlo. Salmo 37, 32. Segundo, ahí había un hombre con la mano inválida. Estamos mirando lo que los textos nos dicen. Pensemos por un momento en ese hombre enfermo. Marcos nos dice que tenía seca la mano, una mano. Y Lucas añade que era la mano derecha. Puede ver Lucas 6:6. Podemos imaginar su condición sin demasiado esfuerzo, ¿cierto? Piense, un hombre con la mano derecha inhabilitada. En esa época, ¿qué trabajo podría realizar alguien que solo pudiera utilizar una de sus manos, y en este caso la izquierda, que no es la diestra? ¿Cómo afectaría esa enfermedad no solo a su trabajo físico, sino
todas las áreas de su vida. ¿Cómo se sentiría él? Psicológicamente, emocionalmente, socialmente también, al ver que él era inhábil ante los demás que estaban habilitados. Por su situación, viene a ser una buena ilustración del hombre pecador que no se puede ayudar a sí mismo. Este hombre, por su condición, no se puede ayudar a sí mismo. Esta situación pues, nos muestra eso, ¿cierto? El hombre pecador no se puede ayudar a sí mismo. Se muestra torpe aún para hacer las cosas las más sencillas de la vida. Es torpe. Es la condición del pecador. Aunque quiera hacerlo, pues le va a ser difícil. Jesús pide a este hombre pasar al centro donde todos lo observen. El propósito que todos vean. Quería que todo el mundo viera que él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas de los judíos que hacían de la ley, ni la imagen que con ello proyectaban de Dios. O sea, si estos hombres pensaban así y actuaban así, ¿qué hablaba eso de ellos con respecto de su Dios? Entonces su Dios también era un Dios malvado. Y así, en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo fue sanado por su fe y obediencia a Jesús. Jesús le dijo, levántate, vente al centro, y él obedeció. No dice que Jesús lo tocara, sencillamente la palabra de Jesús lo sanó. Tercero, los judíos y el día de reposo. En el incidente anterior, el capítulo 12, 1 al 8, donde Jesús se muestra como Señor del día de reposo, se muestra como Dios, como los judíos interpretaban la ley acerca del día de reposo, entienden esto, ¿cierto? Y vimos que en este caso, a los que se podían hacer con un enfermo ese día, ellos están allí, están observando. Entonces, podemos de pronto resumir diciendo que consideraban que se podía otorgar atención médica solo si había peligro de muerte. O sea, más o menos esa era la idea. ¿Cómo consideran ellos el día de sábado? Según su interpretación, solo se podía atender a una persona si estaba en peligro de muerte, pero nunca con la finalidad de que el enfermo o herido se pusiera mejor. Eso no era su propósito. Con su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad de su corazón terriblemente endurecido por el legalismo religioso. O sea, no eran capaces de comprender el amor de Dios, la misericordia, que no está fuera de la ley lo contiene, solo que es la mala interpretación que ellos están dándole a la ley. Esa es la posición de los judíos sobre el día de reposo. ¿Y cuál es la posición de Jesús? Bueno, los evangelios, Marcos nos está mostrando primeramente el profundo malestar, el desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos. Dice que mirándolos con enojo. Es lo primero que dice Marcos sobre la posición de Jesús respecto de la interpretación de los judíos, es que él se enoja por ese corazón tan endurecido. La interpretación que los judíos hacían de la ley del día de reposo implicaba por decirlo así, una calumnia contra el mismo carácter de Dios, que él mismo había instituido el sábado, él había instituido el día de reposo. Su propósito siempre había sido que las manos de los hombres pudieran descansar y recobrar fuerza para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. Entonces miren la diferencia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que las manos del hombre, por decirlo en esa forma, pudieran descansar y recuperar fuerzas para continuar trabajando, no para incapacitarlo, no para impedirle que trabaje. Por lo tanto,
Era inaceptable pensar que en base al respeto del sábado hubiera que dejar de sanar a un hombre de la mano seca. Eso era imposible, y eso era lo que en el momento, la tensión que había en el momento. Entonces, recordemos que Dios es el que instaura el día de reposo. Pero también podemos recordar que en el Nuevo Testamento se nos dice que el mismo Jesús dijo: mi Padre continúa trabajando, yo sigo trabajando, ¿cierto? Bueno, estos hombres no habían entendido que el interés de Dios al dar leyes a los hombres era para ayudarnos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida terrena y también de la vida eterna. Claro. Por lo tanto, las leyes de Dios deben en última instancia ser interpretadas y entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor por cada uno de nosotros. Cuando nosotros interpretamos la ley de Dios, su palabra, descontextualizada o desligada del profundo amor de Dios por el ser humano, podemos equivocarnos fácilmente. Tomamos actitudes, y esto era lo que le pasaba a los judíos, a estos grupos muy religiosos. Entonces, toda la ley, toda la palabra de Dios debe interpretarse sobre la máxima de Él, que es el amor eterno por el ser humano. Entonces, allí encuentra sentido. ¿Y qué nos va a traer la palabra? Son principios eternos, son valores eternos, que cuando los vivimos, entonces obtenemos esa vida que Dios nos ha dado, esa vida que quiere darnos a todos nosotros, cuando obedecemos eso y cuando interpretamos su palabra a la luz de su gran amor por el ser humano. Jesús habla de hacer bien o mal. El quinto punto, hacer bien o hacer mal. El Señor les hizo una pregunta con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley del sábado. O sea, la pregunta de Jesús va a que ellos consideren, replanteen su comprensión y su interpretación y cómo actuaban al respecto de la ley del sábado. Y el Señor dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Eso preguntó Jesús. El Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla. Si ellos rehúsan hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si dejaban de salvar la vida, sería como quitar la vida. Entonces, ahí quedan en una encrucijada. El Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en el que la persona pudiera rehuir de los deberes del amor hacia el prójimo. Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre y no le iba a decir que regresara otro día. Eso habría sido inmoral. El amor al prójimo. Por eso también la palabra nos dice que si viene alguien necesitado a nosotros, parafraseando lo que dice la palabra, ¿no?, y yo tengo la forma de ayudarlo, yo no debo quedarme apenas ven, oremos y pidámosle a Dios y hasta luego. Si yo tengo la forma de ayudar, debo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Está fundamentado en el amor de Dios. Dios hizo todo, nos dio todo por amor. Aprendemos que no solo se peca por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Esa sería una conclusión de esta parte, una enseñanza para nosotros. Sexto punto. La mano le fue restaurada, sana. Para aquellos legalistas defensores del sábado, el hombre enfermo debería buscar a Jesús al día siguiente o cualquier otro día si quería ser sanado, a fin de no profanar el día sagrado. No les importaba si sufría un día más, no les importaba si era muy doloroso, nada de eso les importaba. Pero Jesús no iba a ceder en su
en sus presiones de esta forma, como ellos querían. Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, fue sanada. Notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano. Bueno, pasó al centro, ¿cierto? Extender su mano. Y en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella, no la tocó. Por tanto, fue sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía ni la ley de Dios ni tampoco la complicada legislación judía al respecto de eso. O sea, no estaba pecando, no estaba haciendo nada indebido. Pero aún así, ellos se encolerizaron contra Jesús. Y en esa obstinada oposición contra Jesús, no se les ocurrió pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, de ninguna manera podía hacer las obras que él hacía. Así, si Jesús no estaba entonces haciendo la obra de Dios, él no hubiera podido hacer esta obra de sanar. Recordemos lo que Nicodemo dijo, que también era un fariseo como ellos. Cuando él fue a ver a Jesús y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire, ellos sí comprendían esto, ¿sí? Dice Juan 3:2, este vino a Jesús de noche. Claro, los demás estarían pendientes, entonces él tenía que cuidarse. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces con él. Séptimo punto en esta reflexión, en observar estos pasajes: los enemigos unidos contra Jesús. Jesús sabía que sanar a este hombre le traería muchos problemas, pero aún así lo llamó para sanarlo. Y la reacción de los judíos no se hizo esperar. Fariseos, herodianos se unieron. Sí, eran enemigos. Se unieron con el fin de destruir a Jesús. Mire hasta dónde llega la maldad del corazón. Porque es que los herodianos eran enemigos acérrimos de los fariseos y de los... Porque los herodianos seguían a Herodes. Eran como enemigos del pueblo. Porque ellos estaban a favor, por beneficio personal, estaban a favor del imperio romano. Y los fariseos y los saduceos no querían estar subyugados por los romanos. Entonces eran estos dos grupos que eran judíos, estos tres grupos que eran judíos, pero en sus formas se odiaban porque unos eran a favor del imperio y otros eran en contra del imperio. Entonces, esta situación pareciera que, así como la luz crea sombras, ¿cierto? Cuando viene la luz, entonces aparecen las sombras. La luz quita la oscuridad, pero aquello que genera sombra, entonces la luz crea sombra. La presencia de Jesús servía para manifestar muchas veces lo peor de las personas. O sea, sale a relucir lo peor. O sea, la luz de Jesús hace relucir lo peor de los seres humanos. Analicemos la sinrazón de los legalistas religiosos. Para ellos era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo. Pero no encontraban ningún inconveniente para en ese mismo día tramar un asesinato o alimentar el odio contra Jesús. Pero esto es incoherente. ¿Cómo estaba ese corazón? El hecho de que un lisiado, como era este hombre, hubiese sido liberado de su grave impedimento, no les afectó en lo más mínimo. Eso no les tuvo en cuenta. No hubo nada que mostrara que a ellos les importó. No se alegraron por este hombre, ni les produjo una actitud amistosa hacia al sanador, a Jesús. Al contrario, fue más odio. Esta actitud podemos llamarla una actitud monstruosa. Eso es inmoral.
¿cómo podía permanecer indiferente ante la necesidad de un prójimo, cierto? Y sordos a las lágrimas del mundo. ¿Cómo podríamos hoy permanecer nosotros indiferentes ante la necesidad de alguien o sordos ante el llanto de muchos? La religiosidad había logrado desnaturalizar a estos hombres. Ya no pensaban como seres humanos, ya no pensaban con amor al prójimo. Bien extraño es el caso de la unión que surgió entre fariseos, saduceos y herodianos a raíz de este incidente. No debemos olvidar que se trata de dos facciones enemigas, totalmente enemigas. ¿Sí? Nos cuesta entender cómo lograron apartar sus tremendas rivalidades que eran de muerte aún. Eso es duro, ¿cierto? Pensar cómo se logran unir. ¿Sí? Los herodianos y los fariseos no tenían nada en común, salvo el hecho que eran judíos, pero por lo demás no. Entonces, mis hermanos, en esta reflexión que hoy tenemos, podemos de pronto concluir o decir: lo que Jesús quiere evidenciarnos es que debemos procurar hacer una buena interpretación de la palabra, de sus mandamientos. Podemos pensar también que cuando nos obstinamos nosotros a nuestra interpretación personal, es muy fácil equivocarnos y aún nuestro corazón se puede endurecer. Podemos hasta cometer pecado con eso. Entonces, como primera reflexión para nosotros. Pero lo segundo que quiero notarles también es que desde la parte espiritual, Jesús cura al hombre de la mano seca. ¿Cuántas cosas pueden estar secas en nuestra vida? No solo físicamente, ¿cierto? No solo un brazo o una mano. También espiritualmente, también emocionalmente. Ha habido traumas. Este hombre tuvo alguna situación traumática por lo cual su mano no pudo desarrollarse bien. Algo hubo en su organismo, en su cuerpo, que le afectó y su mano se secó. O nació con ella seca, pero hubo un trauma allí. Es posible que en nuestra vida haya habido algún trauma también, y eso haya traído una sequedad en cualquier área de nuestra vida, espiritualmente, emocionalmente. A veces no podemos expresar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor a los demás. Puede haber alguna sequedad en mi vida, en tu vida. Cualquier cosa que se haya secado en mi vida o en tu vida, Dios vino para hacerla completa, para restaurarla. Todos hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido alguna cosa que tal vez se ha secado algo en nuestra vida. Pero Dios es el único que puede reverdecer, que puede restaurar mi vida, que puede restaurar tu vida, como el agua misma que Él ofrece, el agua de vida eterna. Entonces, mis hermanos, que esta reflexión, que esta palabra que hoy tenemos en este texto, nos traiga a nosotros mirar nuestra vida, mirarnos hacia adentro. Sí, el pecado ha secado la vida del ser humano. O sea, el ser humano natural está seco. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. El pecado lo ha llevado a esa condición. Pero Cristo vino a restaurar nuestras vidas. En toda área, en cualquier área. Quiero recordarles un texto y con esto terminamos. Juan 10:10. Ahí están las dos condiciones. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo de reflexión. Y ruego a ti, Señor, con todo el deseo
de que tu Espíritu Santo, Señor, ministre esta palabra en nuestras vidas. Mira nuestra vida, Señor. Mira si tal vez nos hemos equivocado en la interpretación de tu palabra en algún momento y estamos obstinados según nuestras propias interpretaciones y leyes. Y perdónanos, pero por tu Espíritu Santo haznos entender, Señor. Y también espiritualmente podemos ver que es posible que en nuestra vida hayan áreas áridas, secas. Señor, tú viniste para restaurarnos, para darnos vida abundante. Gracias por tu palabra. Señor, obra en nuestras vidas por tu Espíritu Santo con poder. Restaura, Señor, sana, Padre. Vuélvenos, Señor, el gozo. Vuélvenos también el Espíritu tuyo, Señor. Ese Espíritu que trae el gozo y la alegría de vida, porque estamos, Señor, en ti y estamos viviendo tu palabra. En el nombre de Jesús oro por toda la iglesia, Señor. Bendícenos en tu nombre. Amén y amén. Hola, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos!